o no se relaciona de alguna manera con lo que son los procesos de intimidación entre escolares. Intimidación en cuanto a que un estudiante genera un daño en otro desde su comportamiento, su conducta, el bullying que nosotros conocemos de alguna manera. Autoconcepto y autoestima, que también son dos conceptualizaciones que lo vamos a tratar de aclarar de forma bastante escueta. Luego vamos a pasar rápidamente a lo que son los modelos de enseñanza para hacer un vínculo con la enseñanza no directiva. Posteriormente vamos a vincular la enseñanza no directiva con las artes visuales, donde nos asociamos a la programación neurolingüística como recurso para finalmente describir una etapa o estrategia, de una estrategia de enseñanza asociada al modelo de enseñanza no directiva, ¿ya? Para poder aplicarlo en el aula de artes visuales. Cabe señalar que esta presentación está en el contexto de una investigación que estamos realizando con dos colegas de la universidad que pretende descubrir, diagnosticar cuáles son los modelos de enseñanza de las artes visuales que los egresados de nuestra carrera por lo general implantan o tienen como creencia en lo que es la práctica docente. Y dentro de esos modelos de enseñanza de las artes visuales aparece este modelo de enseñanza no directiva, parte de todo ese conjunto de modelos de enseñanza. Entonces, a partir de ese conjunto aparece este pequeño detalle que está asociado a la enseñanza no directiva y que también forma parte como temática de una tesis de unos estudiantes que están terminando la carrera, cuyos resultados fueron exitosos, pero está en proceso de edición final en cuanto a informe. Por eso no lo puedo presentar en forma oficial. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos a partir con una cita, ¿ya? Los textos que van a encontrar en el PowerPoint son casi su totalidad citas de distintos autores. Aparece el nombre del apellido del autor, el año, y en la última ya por la bibliografía, lo cual va a quedar a disposición de ustedes. Me pueden mandar un correo electrónico, yo les puedo mandar la presentación si es que quieren después ver los textos y consultarlos por su cuenta. La idea es que esto pueda ser mejorado, si esa idea, por eso estamos acá. Bueno, partimos con una cita de Amanda Céspedes, una destacada médico chileno que ha hecho muchos aportes en lo que es el estudio de las emociones y su relación con los procesos neurológicos. Y dice: el conocimiento nos abre puertas, sin duda alguna nos otorga cultura y nos hace respetables, no obstante no nos hace personas. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo una crítica al sistema escolar tradicional, donde representado simbólicamente en estas 2 obras de arte, ¿no es cierto? Una obra de Piet Mondrian estrictamente racional, ¿ya? O sea, donde el foco está puesto en la racionalidad y la estructura, se contrapone, ¿no es cierto?, con otra obra también abstracta, este es geométrico y este es una expresión más lírica, de Vasily Kandinsky, donde nos habla de la expresión de emociones. Entonces pareciera que la educación, según lo que está planteando Amanda Céspedes, ha llevado mucho tiempo, muchos siglos, en su estrecha focalización hacia este contexto: lo racional, el desarrollo intelectual y cognitivo. Entonces, aparecen 2 preguntas claves que las personas que hayan estudiado pedagogía seguramente lo vieron en su primer año. Preguntas de la didáctica general: ¿para qué enseñar? Objetivos, ¿no es cierto? ¿Qué enseñar? ¿Qué contenidos? Entonces pareciera que ese para qué enseñar, como que la respuesta siempre va hacia lo cognitivo, el desarrollo racional, que la idea no es dejar de focalizarse en ese punto. El ser humano, por supuesto, necesita desarrollar. Pero ¿qué pasa con la emocionalidad? ¿Qué pasa con esta dimensión afectiva que de alguna manera requerimos los seres humanos para poder vivir en una sociedad mucho más armónica donde nos podamos complementar, junto con todas esas habilidades blandas que se están solicitando constantemente en el mundo laboral? Otra cita de Amanda Céspedes. Entonces aquí en esta cita Amanda Céspedes hace un cuestionamiento a la educación, donde dice que llevamos ya mucho, pero mucho tiempo focalizado en una educación netamente centrada en lo cognitivo. Es decir, donde principalmente esta focalización en lo cognitivo va hacia un desarrollo de competencias laborales que el mundo neoliberal o nuestro contexto social está demandando. Sin embargo, se ignora el papel de la emocionalidad sana en la construcción de un niño, joven y adulto proactivo intelectualmente. Y eso es lo que uno puede evidenciar, por ejemplo, en los programas de estudio. En
En nuestro país tenemos lo que se llaman los famosos objetivos fundamentales transversales, que son parte de la reforma de los años 90, cuando ya cambió el gobierno del régimen militar a gobierno democrático. Entonces, en ese cambio surgen estos objetivos fundamentales transversales que pretenden generar desarrollo de valores y pretenden también fortalecer ciertos comportamientos, ciertas conductas que permitan una construcción más sana de la convivencia. Sin embargo, la gran crítica a estos objetivos fundamentales transversales es cómo se evalúan. Que además como una buena declaración de principio en los programas de estudio, más no así una evaluación más o menos objetiva de cómo se están desarrollando estos procesos en el aula. Por una sencilla razón: los profesores no son formados sistemáticamente a nivel curricular en sus carreras para poder desempeñarse de manera exitosa en el buen logro de estos objetivos fundamentales transversales, puesto que el foco formativo está más centrado en la disciplina. Entiéndase por disciplina las distintas asignaturas o áreas de estudio que se focalizan en el ámbito extraescolar. Vamos aclarando algunos conceptos claves. Primero, intimidación. Ahí están los autores citados. Intimidación, agresiones constantes, repetitivas, permanentes entre estudiantes. También tenemos otro factor que fue mencionado en las ponencias de la mañana, el sentirse poderoso y popular. Unos estudiantes por sobre otros, ganar terreno de alguna manera. Entonces, para ganar terreno tengo que intimidar. Y obviamente el estudiante, por lo general, intimida al más débil. O sea, se asegura de que va a poder ejercer una intimidación eficaz para poder ser admirado, valorado por los demás. Y posteriormente, intimidación no es un comportamiento socialmente aprendido más que un deseo de dominar a otro. Y aquí habla de la importancia como variable del contexto familiar, algo que también fue mencionado de alguna manera en las ponencias. Cómo el contexto familiar actúa como modelo en los estudiantes para que estos repliquen ciertas conductas que de alguna manera son perjudiciales. Y eso ya me imagino que todos ya lo comprendemos. Padres que de alguna manera son violentos, agresivos, generan conducta de castigo un tanto nociva, que el estudiante después va y la replica con aquellos que considera más débiles, porque él frente a los padres también es un ser humano débil. Se va replicando ese modelo. Factores familiares que generan comportamiento agresivo en sus hijos. También de los mismos autores citados anteriormente. Actitud emocional negativa por parte de los padres, de los que están a cargo de los niños, y una escasa contención. O sea, más que nada como una especie de padres laissez-faire, que dejan ser. Inexistencia de límites claros, demasiada permisividad. Algo que se puede notar mucho en este sistema social capitalista, donde los padres tienen que trabajar mucho y los hijos se crían prácticamente solos. Un estilo de crianza fundado en el poder, donde se utilizan métodos de castigo, maltrato físico, emocional. O sea que se replica este modelo de los estudiantes hacia sus padres más débiles, porque de alguna manera los padres más fuertes lo ejercen contra ellos. Consecuencia de todo este proceso de intimidación en los estudiantes, ¿no es cierto? Tenemos el temor al colegio, ciertos síntomas que uno puede de alguna manera observar en estos estudiantes que han sido intimidados. Sensación de pánico, irritabilidad, bajo rendimiento académico, falta de concentración, recuerdo repetitivo y intimidación. Es decir, distintos factores que uno como docente del sistema escolar lo puede ir reconociendo en los alumnos. Muchas veces se da que uno como profesor en el sistema escolar está más preocupado del alumno desordenado, ese que anda saltando por los puestos, como de alguna manera que no presta atención, que se ríe, tira talla, molesta, etc. Más no nos preocupamos mucho de aquel estudiante que está en el rincón silencioso, callado, como para adentro. Entonces uno dice, no, si ese no provoca ningún problema, hay que dejarlo nomás. Este que anda revoloteando está el conflictivo. Pero ¿qué pasa con ese que está ahí? ¿No será muy parecido a este cuadro? Que está tan ensimismado porque quizás está muy atemorizado, quizás su autoestima está por el suelo. Y después son esos casos de suicidio, ¿no es cierto? O de drogadicción extrema. Y uno dice, uy, pero si era tan tranquilo. Bueno, pero por algo, ¿no es cierto? Y ahí aparece otro concepto importante, otra idea relevante en este juego de planteamientos, que es el autoconcepto. Toda esta intimidación de alguna manera altera al ser humano, a este estudiante, y va de alguna forma también generando un nuevo autoconcepto. ¿Qué sería este autoconcepto? Según estos dos autores,
es un conjunto de pensamientos, sentimientos de un individuo que hace referencia sobre sí mismo. O sea, cómo el individuo se define a sí mismo. ¿Cómo eres tú? En el sistema escolar chileno, no sé cómo es acá en Argentina, los profesores tienen en sus libros de clases, donde registran las calificaciones, lo que se llaman hojas de vida de los alumnos. Y en esas hojas de vida se van anotando los comportamientos principalmente negativos, por una mala formación que tenemos. Pero si el estudiante se para o hace algo que sea dañino, lo registramos. Más aún si el estudiante de alguna manera se comporta de una manera adecuada, es proactivo, genera algún comportamiento óptimo, lo dejamos pasar. Entonces lo malo es que el estudiante se va creyendo ese conjunto de descripciones negativas y eso también de alguna manera define su autoconcepto. Uno le puede preguntar a Juanito, Juanito, ¿cómo eres tú? Bueno, yo soy como lo que está ahí en el libro de clase, ¿no es cierto? Toda esa cantidad de definiciones o connotaciones negativas que uno va focalizando, pensando que con eso el alumno va a cambiar. Y a veces más que cambiar lo que hacemos es reforzar lo negativo que el estudiante comporta en su sala de clase. Junto con el autoconcepto aparece otro concepto muy importante que nosotros hemos mencionado en distintas ponencias, que es la autoestima. Entonces aquí tenemos autoestima, una actitud evaluativa, principalmente una evaluación de aprobación que uno hace con respecto a uno mismo. Otro autor, bonaerense que seguramente ustedes conocen, plantea que la autoestima, lo plantea metafóricamente, de manera interesante. Dice, los ríos que desembocan en la autoestima son la infancia, las realizaciones significativas, pero también los proyectos individuales y colectivos que desde el futuro hacen posible el presente. O sea, es una planificación personal que el ser humano tiene y que asume de cara a las creencias que posee de sí mismo. O sea, el estudiante tiene ciertas concepciones que hablan de su autoconcepto, reconoce ciertos recursos en sí y a partir de ahí va construyendo su proyecto de vida. Por lo tanto, entendemos que la autoestima es muy importante en este proyecto de vida que el sujeto va desarrollando. Así por lo mismo uno podría entender que quizás, solo quizás, estudiantes con baja autoestima podrían tener también bajas expectativas de proyecto de vida o pueden ver pocas alternativas para poder de alguna manera construir una vida conforme a lo que ellos desean, puesto que se sienten incapaces de poder lograrlo. La autoimagen, al satisfacer a la persona, aumenta la valoración de esta, lo que potencia la autoestima. Una autoimagen que obviamente también está relacionada con el autoconcepto. Autoconcepto y autoestima se asocian, se vinculan. No, de alguna manera, una explica conceptualmente lo que la otra determina en forma, entre comillas, cuantitativa. Es decir, el ser humano se evalúa a sí mismo, se mide, pero al momento de medirse juega también la conceptualización que posee. Al respecto, algo bien pequeño, Robert Dilts, uno de los especialistas en programación neurolingüística, plantea lo que se llama la pirámide de niveles lógicos. Y en esta pirámide de niveles lógicos explica cómo el ser humano pasa de solucionar problemas contextuales a reconocer en esas soluciones los problemas contextuales ciertas habilidades, y esas habilidades son reconocidas tanto por sí mismo como por los demás para ir construyendo creencias personales, y esas creencias personales después se transforman en su identidad. Entonces, una vez se quiere ayudar a cambiar o mejorar la identidad de un sujeto, bueno, para poder lograrlo tenemos que bajar en ciertos niveles, por ejemplo, a ver qué pasa con las creencias que ese sujeto tiene, y luego ver cuáles son las habilidades que de alguna manera fundamentan esas creencias, pensando que si el estudiante cambia esas habilidades o a partir de ciertos comportamientos logra reconocer nuevas habilidades, esas creencias también van a ir cambiando. Entonces, aquí aparece otra cita de los autores mencionados anteriormente, que dice que la autoestima está asociada hacia el bienestar con ellos mismos y se replica en el entorno. Entonces, aquí aparece una característica muy interesante del comportamiento de una persona con una autoestima equilibrada. Estamos hablando de una persona con una autoestima demasiado alta que se siente superior a los demás, que prácticamente es como sinónimo de una baja autoestima, sino que un comportamiento bastante adecuado de un estudiante con una autoestima equilibrada, que sería la asertividad. La asertividad definida como desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás en un plano de igualdad, sin sentirse ni inferior ni superior al otro. Cuando sucede eso,
se da un fenómeno bien interesante que favorece la convivencia, que de alguna manera también lo plantea el biólogo chileno Humberto Maturana en su texto Emociones y lenguaje en educación y política, que ustedes lo pueden descargar de internet. En ese texto, Humberto Maturana, Emociones y lenguaje en educación y política, parte 1, sobre educación, plantea la necesidad de que las relaciones sociales se fundamenten en un lenguaje, pero un lenguaje que se genera a partir de las coordinaciones de acciones consensuales. Entiéndase por coordinaciones de acciones consensuales, comportamientos donde el otro reconoce al otro como un legítimo otro, es decir, como una persona no superior a mí ni inferior a mí, sino como un otro distinto que merece ser escuchado y valorado, y uno aprende de ese otro que es distinto a mí. Es bien interesante porque lo que hace Maturana es reflexionar en torno a la educación, cómo la educación está dañada en las relaciones interpersonales, producto que no se reconoce al otro como un legítimo otro para compartir, sino que un otro para competir contra él. Bien, comprendiendo ya esto de el autoconcepto asociado a la autoestima, lo que es la autoestima, el comportamiento de asertividad, ya tenemos más o menos un cuadro de ciertas conductas que uno espera encontrar a los estudiantes o que de alguna manera se podrían ir generando. O sea, si generamos comportamientos asertivos, podemos ir estimulando también de alguna forma una autoestima un poco más equilibrada. Con eso nos vamos a modelos de enseñanza. Por modelos de enseñanza, que hay muchas definiciones sobre este tema, pero nos vamos a remitir a esto que es mucho más preciso y breve. Una representación simplificada de la realidad desde la filosofía vendría definida como una interpretación con representación simbólica y esquemática que permite dar a cuenta un conjunto de fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Un conjunto de teorías, principalmente los modelos de enseñanza derivados de la psicología educacional, teorías como la psicología conductista, teorías como tomadas de la psicología cognitiva y también la humanista, se van acoplando y van generando un constructo teórico que tiene como proyección determinar ciertos procesos de enseñanza que van a permitir lograr ciertos fines. Por ejemplo, dentro de las 4 familias de modelos de enseñanza que plantean los autores Joyce, Weil y Colon sobre las formas de enseñar más apropiadas, los modelos sociales consideran como base de sus estrategias de enseñanza lo que son los planteamientos pedagógicos de John Dewey, que tienen un fundamento principalmente social, de comienzo del siglo XX, fines del XIX, centrado en la democratización de la escuela. Luego tenemos los modelos de procesamiento de la información que tienen su base en la psicología cognitiva, principalmente en los aportes de David Ausubel. Luego pasamos a los modelos personales, que es el tema que nos convoca, que tiene su fundamento en la psicología humanista, principalmente Carl Rogers. Y finalmente los modelos conductuales, que tienen su fundamento en todo el conductismo o la escuela psicológica conductista, donde ahí encontramos Skinner, etc. Entonces, cada una de estas 4 grandes familias de modelos tiene a su haber distintos modelos de enseñanza. Y estos modelos de enseñanza tienen en común estos constructos teóricos que los van sustentando, y cuyo propósito no es quedarse en la teoría, sino que poder ser aplicado al contexto aula con los estudiantes para alcanzar distintos objetivos de aprendizaje. Nos vamos a centrar en los modelos personales. En la familia de modelos personales aparece un modelo que se llama enseñanza no directiva, que a mí en lo personal me fascina, por eso que... A mí también quiero que lo sepas. ¿Sí? Ah, perfecto. Yo trabajo mucho con eso. Estupendo, entonces el aporte va a ser muy productivo con la retroalimentación. Tenemos a Carl Rogers, ¿ya? Que ustedes seguramente lo ubican, y Carl Rogers desarrolló un modelo de terapia. Y este modelo de terapia, de intervención terapéutica, es transpuesto a lo que es un modelo de aprendizaje o de enseñanza. Como quien dice, logramos traspasar ciertos procedimientos terapéuticos a lo que es el procedimiento de una instancia de enseñanza-aprendizaje hacia un desarrollo. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la profesora dice, esto hacen los terapeutas y tiene mucho sentido y tiene bastante éxito. Y si lo aplicamos al proceso de enseñanza, y si lo aplicamos para desarrollar tal cosa. Entonces, se toman ciertos elementos y se utilizan para la enseñanza con ciertos fines. Entonces tenemos una educación que toma un modelo desde la terapia.
Este modelo aplicado al aula posee 4 cualidades primordiales, también tomados de los mismos autores que plantean estos modelos de enseñanza. Primero, el docente demuestra calidez y sensibilidad, manifestando un interés genuino por el estudiante. Es un interés genuino que exige vocación por parte del docente. No poner cara interesado, ¿no es cierto?, por estar pensando en el partido de fútbol, ¿no?, sino que tiene que ser un compromiso real. Aceptándolo como persona, interesante. No es ese pensamiento de Herbert de que ellos son unas mentes vacías, ¿no es cierto?, una tabla rasa que tenemos que, como que le abrimos el cerebro, colocamos información, cerramos el cerebro y apretamos play. No es eso. O sea, estamos hablando de entender que al otro lado hay una persona, como diría Maturana, un legítimo otro en convivencia con uno. Segundo, se caracteriza por la libertad en la expresión de sentimientos. Interesante. O sea, ¿qué más relevante que el estudiante tenga libertad para expresar sus sentimientos? No así para manipular al profesor, pero sí para expresar sus sentimientos y emociones. Pues el docente no juzga ni moraliza al respecto. O sea, eso es el libro de clase para notar los comportamientos negativos del estudiante, no un lado. Porque ahí lo vamos a estar más que colocando en alerta para que el estudiante cambie, lo vamos a estar estigmatizando. Tercero, el estudiante es libre de expresar simbólicamente sus sentimientos. En eso de simbólicamente entre el arte, como lo vamos a ver a continuación. Pero no de controlar al docente ni de convertir sus impulsos en actos. O sea, tengo ciertas emociones, ciertas sensaciones que me agobian, que están presentes en mí, entonces eso lo expreso simbólicamente. Aquí como que uno pololea un poquito con lo que es el arte terapia, ¿no? Como que está dialogando con ese ámbito. Cuarto, la relación no está sujeta a ningún tipo de presión o coerción. O sea, el docente no puede estar presionando. Aquí esto es muy importante. No entendemos un docente como que él ya viene con una propuesta ya prefijada donde dice el estudiante va a desarrollar todo este proceso de expresión de sus emociones y sentimientos para llegar a hacer tal cosa. Porque uno como docente quiere tener la verdad de determinar qué es lo que el estudiante va a hacer, ¿no? Aquí uno guarda distancia y uno va respetando lo que va surgiendo en el proceso, haciendo las preguntas precisas. Obviamente hay un monitoreo ético de fondo, pero no un determinismo en cuanto a que yo quiero que el estudiante concluya tal o cual orientación. El docente evita mostrar prejuicios o parcialidades, o reaccionar ante el alumno de un modo crítico, según su punto de vista personal. Eso nos está planteando que en PNL existen muchas presuposiciones. Hay una muy bonita que se llama el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir que el mapa no es el territorio? Que lo que yo creo correcto para mí, mi forma de interpretar este territorio que es el mundo, es completamente distinto a la forma en cómo el otro interpreta el mundo y hay que respetarlo. Siempre y cuando sea ecológico. ¿Qué quiere decir ecológico? Que no me daña a mí ni daña al sistema, o sea, a los demás. Claro, porque uno puede estar con una persona que dice, bueno, yo interpreto el mapa de que todos los demás seres humanos son dignos de ser asesinados por mí. Pero ¿eso es ecológico para ti y es ecológico para el sistema? Entonces ahí pueden entrar cuestionamientos. Bien, según lo que plantean estos autores, este modelo de enseñanza no directiva posee todo un esquema. Esto está tomado de lo que plantean los autores de Joyce y Weil. Primero, la liberación de sentimientos, la catarsis. Este concepto que viene de la estética clásica, del teatro griego, que no lo vamos a mencionar ahora, pero esta espontaneidad de emociones. Esta espontaneidad de emociones va definiendo en la persona, que las expresa nuevas concepciones de sí mismo. Porque claro, guarda distancia, saca hacia afuera y se distancia. Y al distanciarse se ve él allá. ¿No es cierto? Yo me veo ahí con esa emoción. Y al verme yo ahí desde una metaposición, cambia la percepción. Automáticamente van surgiendo nuevas reflexiones frente al tema. Luego surge un proceso de acción donde van surgiendo decisiones nuevas, elección de las metas, qué voy a producir, qué quiero alcanzar. Y ahí comienza a actuar, a comportarse. O sea, si quieres alcanzar algo, ¿qué acciones en concreto tienes que realizar para poder alcanzarlo? ¿Y qué pasaría si lo alcanzaras? Ponte en esa situación. Comienza a desarrollar nuevos comportamientos. Y al comenzar a desarrollar nuevos comportamientos, va surgiendo una independencia con respecto al docente y también con respecto a ese problema inicial, puesto que va quedando ya en un pasado
cierta situación problemática que tenía comportamientos específicos, porque lo que comienza a surgir son nuevos comportamientos que van generando un nuevo estado, una nueva forma de comprenderse. Volviendo a la pirámide de niveles lógicos, pasamos de creencias a nuevas conductas que van generando nuevas habilidades y van cambiando estas creencias. Como quien dice, te vas a definir por lo que haces. Si haces algo nuevo, una nueva definición de ti va a comenzar a emerger. Y ahí tenemos una nueva orientación. Interesante, una autoorientación por parte del estudiante. Autoorientación por parte del estudiante. ¿Por qué autoorientación? Porque uno hace las preguntas claves. Las preguntas precisas que van ayudando a orientar al estudiante. A ver, dato, por si acaso le interesa este tema. Con respecto a cuáles son esas preguntas claves que uno puede hacer, busquen bibliografía Metamodelo de Lenguaje 2. Metamodelo de Lenguaje 2. Lo pueden encontrar en un libro que se llama Introducción a la PNL de Joseph O'Connor y John Seymour. Pero que le coloquen Introducción a la PNL y busquen dentro de los capítulos Metamodelo de Lenguaje, van a encontrar algunas preguntas bien interesantes que fueron modeladas a partir de los aportes de ciertos terapeutas como Fritz Perls, Ginés Satir, etc. Esto es para las personas que creen en la PNL, porque digamos los resultados son estos. Hay gente que la PNL no cree y la mandaría al mismo infierno y está bien, pues el mapa no es el territorio. Aceptable. Bien. Ahora nos vamos al tema que nos convoca ya después de haber hecho todo este recorrido conceptual. ¿Cómo este modelo de enseñanza no directiva se relaciona con la asignatura de artes visuales? Y al respecto quiero leerle una pequeña cita de este libro recién sacado de la librería. Como decimos en Chile, recién salido del horno. ¿En Buenos Aires? Sí, comprado acá en La Paidos. Dice, así, concebir el arte como experiencia en la escuela significa conocer y crear actividades, proyectos, propuestas en las que chicos, chicas y jóvenes sean incitados a ocupar la escena en un movimiento que los involucre personalmente, íntimamente, que los convoque de modo genuino a la construcción de sentidos propios para repensarse y recrear individual y colectivamente a través del arte. Repensarse y recrear, encontrarse íntimamente. Mire, voy a ser bien sincero. Un querido amigo, doctor en Educación Artística de Chile, Luis Hernández Razzoli, siempre nos aclara en sus conferencias. El objetivo de la educación artística no es terapéutico. El objetivo de la educación artística no es la publicidad. El objetivo de la educación artística es el arte. Comprender el arte y expresarse artísticamente. Eso hay que tenerlo claro. No se trata de plantear que la educación artística tiene que seguir un fin terapéutico orientador. No, por favor, respetemos las disciplinas. Pero lo que aquí se está planteando es como una nueva posibilidad dentro de muchas otras que pueden existir de poder desarrollar este modelo de enseñanza no directiva a través de una asignatura que por su naturaleza lo hace, que es la educación artística. Incluso puede ser hasta en un taller, ajeno a lo que es la asignatura que está programada por el Ministerio de Educación correspondiente. El actuar del docente en educación artística. El docente, esto es lo que plantea Luis Hernández Razzoli en su texto Sensibilidad Estética del año 2006, dice: el profesor debe estar dispuesto a desprenderse de su categoría tradicional de autoridad. Su misión será formular las preguntas correctas y las más apropiadas a cada etapa de desarrollo de los estudiantes, para estimular en ellos la reflexión. Así subrayan que el profesor no es quien deba dar respuesta a las interrogantes, sino debe guiar a los alumnos para que sean ellos mismos quienes encuentren sus propias respuestas. Es decir, estamos pensando que el docente de artes visuales, que puede estar acompañando desde la mirada constructivista a los estudiantes en la construcción de una obra, puede ir realizando preguntas, poner atención en ciertos puntos clave, pero esta definición se acomoda mucho a ese actor docente que estaría asociado o es solicitado para poder abordar este modelo de enseñanza no directiva en artes visuales. O sea, un profesor de arte que está al lado, acompañando, haciendo preguntas claves para que el estudiante pase, como dirían los autores de la PNL, de la estructura de superficie a la estructura profunda, es decir, a explorar su inconsciente, lo que sucede en sus emociones, poder exteriorizarlo y que no quede solamente en la verbalización, sino que en la imagen, en la visualidad artística. O si se quiere, solamente visualidad plástica
para no colocar el adjetivo artístico. Bien, comprendiendo esto, nos vamos entonces a otro elemento que aporta para poder llevar a cabo esta metodología de trabajo con estudiantes bajo un modelo de enseñanza no directiva, que es el modelo TOTE, que aporta la programación neurolingüística. El modelo TOTE plantea todo un proceso bastante lógico, que la verdad yo creo que todo el mundo que se dedica a la docencia o a otra disciplina lo hace, que es diagnosticar un problema, desarrollar una acción para resolver el problema, posteriormente volver a diagnosticar en cuanto al resultado, y si este resultado es favorable y ese problema desaparece, se sale de este proceso de intercambio. Eso es, así de simple. Entonces, para eso se requiere un objetivo. Como quien dice, el estudiante no llega solo con un gran problema. Junto con el gran problema tiene que inmediatamente construir un objetivo, lo que se denomina estado deseado. Llego con un problema, entonces, bueno, ese es tu problema. Ahora, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu estado deseado? ¿Cómo visualizas que esto se soluciona? ¿Cuál sería el resultado o meta ideal? Bueno, mi estado deseado, ¿no es cierto? Solución es tal. Entonces partimos con esos dos puntos, estado problema, estado deseado. Ahora el tema es cómo transitamos hacia allá. Y ese transitar hacia allá viene dado por este modelo de enseñanza no directiva. Y como lo expresamos, viene a través del arte. ¿Por qué? Porque el arte me permite exteriorizar aquellos sentimientos y emociones y realizar una metaposición. Entonces el estudiante va expresando no solamente verbalmente lo que va sucediendo con todo este proceso de cambio acompañado por el docente, sino que también va visualizando lo que él mismo hace. La experiencia que realizamos con estas dos estudiantes tesistas que están relacionadas con este mismo proceso fue un éxito. Éxito en cuanto a que todos sus niveles de autoconcepto, autoestima, medido por diversos cuestionarios o test, aumentó, cambió, incluso hasta los focus group que se desarrollaron. Entonces fue significativo. No estamos diciendo que es la panacea para subir la autoestima, no. Pero sí ayuda bastante al estudiante para poder guardar esa distancia a veces necesaria con respecto a sus problemas y poder generar un camino hacia una solución. Y no quedarse pegado tanto en el problema, sino que también quedarse pegado en las soluciones que logra de alguna manera proyectar. Etapas de la estrategia de enseñanza propuesta. Primero, ¿no es cierto?, determinar un problema y las metas que están presentes ahí. El estudiante va comunicando verbalmente y también por medios visuales su estado o problema. Luego el estudiante va generando su estado deseado, también lo comunica verbalmente y lo expresa por medios visuales. A continuación, el estudiante cuando ya logra observar, ¿no es cierto?, su estado o problema a través de una obra visual, su estado deseado a través de una obra visual, y en esa metaposición va a comenzar a reflexionar en torno a todo este proceso que le aqueja y cómo puede ir alcanzando esas soluciones, donde va a ir sumando ciertos recursos personales. Interesante, recursos personales. ¿De dónde provienen esos recursos personales? De su propia historia de vida. Por ejemplo, tengo tal estado deseado, tal objetivo que quiero alcanzar. Y para poder alcanzar ese objetivo necesito ciertos recursos. ¿Y esos recursos me los va a dar el profesor? No, no se puede. ¿Me lo va a dar mi mejor amigo? Tampoco. ¿Y quién me lo va a dar? Tú mismo. ¿Y de dónde? Experiencias que hayas tenido en tu pasado, donde hayan estado presentes esos recursos. Entonces comienza a indagar en esas experiencias, comienza a explorarlas a través de imágenes, comienza a reconstruir obras que de alguna manera a través de este proceso kinestésico te permita concentrarte en todos esos recursos necesarios. Y comienza a agregar esos recursos, quizás como símbolos visuales, dentro de toda esa imagen un tanto problemática, como si fuese un collage visual. Y anda reflexionando en torno a lo que va sucediendo a partir de ahí. Disculpa, Bernal, te quedan 5 minutos. Correcto, ya, estamos terminando. Entonces el estudiante va explorando todo este proceso, toda esta exposición que ha hecho de sus distintas exteriorizaciones para finalmente construir una obra que logre sintetizar todo este proceso, el resultado al cual llega, la cual puede contrastar con lo que él tenía planteado como objetivo y ver esto que yo quería lograr, esto es lo que logré, veamos qué diferencias, cómo esto genera un aporte en esto otro. Y todo esto también puede ser perfectamente socializado, lo que también contribuye a una mejora en el estado de convivencia, porque al fortalecer las emociones, al fortalecer el autoconcepto en el estudiante, por supuesto que vamos a generar lo que decía con respecto a la autoestima, comportamiento más asertivo contigo mismo, con los demás, y vas a poder compartir con los otros esas diferentes posiciones que puedan existir. Esto es muy arte terapia, está muy vinculado a arte terapia.
Sin embargo, es una forma de poder comprender cómo, a través de una asignatura o de un taller instalado en el colegio, donde por su naturaleza me permite una libre expresión, se puede ir generando también un cambio en el sujeto. A veces uno cree de mala forma que las artes visuales en el sistema escolar cumplen el objetivo de formarse las destrezas manuales o ser más creativo, expresarse, pero esta expresión como sin mucho sentido, ¿no es cierto? Como a lo Jackson Pollock, que quizás tenía más sentido. Pero va más allá de eso. Si quieres que los estudiantes se expresen, bueno, podríamos también experimentar y ver cómo esa expresión visual de los estudiantes puede ir generando también nuevas concepciones con respecto a sí mismo. Eso va a ir generando un comportamiento asertivo hacia ti mismo, mayores recursos, vas a ir superando ciertas problemáticas que te aquejan y no vas a proyectar tanta miseria que tú ves en ti, en los demás, lo que te obliga también a ser dañino con otros. Y eso va generando a la larga problemas de convivencia, los cuales de alguna manera se van a ir reduciendo si también potenciamos y mejoramos la autoestima y el autoconcepto. Eso es término bien actual.